Hola amigos, ¿cómo están? Lo prometido es deuda, así que aquí estoy de nuevo para traerles el origen de las frases y palabras venezolanas más populares. Como les dije en el video anterior, si no lo han visto les voy a dejar por allí el link para que puedan disfrutar de él. Los venezolanos, al igual que todas las personas del mundo en cualquier idioma, tenemos una forma particular de hablar, en la cual nos entendemos perfectamente entre nosotros, pero cuando una persona extranjera nos escucha, sí que puede volverse un lío. Pero no se preocupen, que hoy les traigo una guía para que puedan entender de qué estamos hablando. Echarse las bolas al hombro. ¿Qué significa esta frase? El origen de esta frase se remonta a los tiempos de Juan Vicente Gómez. Como les dije en el video anterior, se acostumbraba a que los presos estuvieran en trabajos forzados y se acostumbraba a que los presos usaran un grillete con una gran bola en los tobillos. Entonces, como era un trabajo muy pesado y muy difícil, lo que ellos hacían para descansar de tener que arrastrar esta bola a cada momento era tomarla y ponérsela aquí en el hombro. Y desde ese entonces la frase echarse las bolas al hombro era un indicativo de flojera. Así que cuando vemos a una persona que debería estar haciendo su trabajo pero no lo hace, sino que se dedica a estar sentado o descansando, pues se le dice, te estás echando las bolas al hombro. Que podría traducirse como, eres un perezoso o eres un holgazán. Echar los perros. Yo creo que esta frase también es muy común en Colombia o incluso en otros países de Latinoamérica, y se refiere al cortejo. Cuando un hombre o una mujer quiere congraciarse con esa otra persona, se dice que le está echando los perros. ¿Pero de dónde viene esta frase? Bueno, de nada más y nada menos que las fiestas taurinas. Se dice que cuando los toros no embestían al torero y aquello se volvía un tanto aburrido y monótono, no hacían otra cosa más que soltar a una gran jauría de perros para que hostigaran al toro y de esta forma pues hiciera su trabajo. Entonces de alguna forma terminaron relacionando ese hostigamiento con el cortejo. Mamarracho. Esta palabra debo confesar que solamente la he escuchado aquí en Venezuela. Un mamarracho no es más que una persona fachosa, mal vestida, extravagante. Y esto proviene del idioma árabe, de la palabra moharrin, que significa payaso o bufón. ¿Y qué es un musiu? Esta palabra generalmente se usaba mucho más antes. Cuando yo era niña, por ejemplo, la escuchaba mucho. Ahora ya casi no. Y se refiere a cualquier persona extranjera, pero generalmente de Europa. O incluso también los árabes. Yo recuerdo que cuando yo era niña, las personas que recién llegaban al país se dedicaban al comercio, pero al comercio independiente. Entonces iban de casa en casa ofreciendo productos como sábanas o muebles para el hogar y cobraban semanalmente. Entonces era muy común en este tiempo escuchar, llegó el musiu, hay que pagarle al musiu, y se referían era al extranjero. Pero esto viene de la palabra monsieur en francés y como les dije en el video anterior, es una tergiversación de un idioma foráneo, en este caso el francés, y la palabra monsieur terminó convirtiéndose en monsieur. Los macundales. Esta palabra macundal es muy parecida a la palabra corotos, porque se refiere a cualquier cosa, pero más que todo se refiere a tus pertenencias. Cuando una persona dice, recoge tus macundales y vete, se refiere a que recojas tus pertenencias. Así que sí, macundales se refiere a mis cosas. ¿Y de dónde viene? Bueno, de los tiempos de las primeras exploraciones de petróleo, cuando llegaron a este país las empresas transnacionales. Los trabajadores del campo a menudo utilizaban como herramienta unos machetes de marca Mac and Dale. Entonces, cuando ya terminaba la jornada, llegaba la hora de irse, el capataz por lo general les decía, recojan sus macundales y vámonos. ¿Por qué les decía macundales? Pues, una vez más, la tergiversación del idioma inglés, Mac and Dale. Como no sabían pronunciar esta palabra, pues simplemente decían macundales, así tal cual como lo leían. Dejar el pelero. Esta frase se refiere a huir a toda velocidad. Por ejemplo, si estás en el campo y te consigues con una serpiente, huyes rápidamente y ¿cómo lo dirías? Deje el pelero. El origen de esta frase proviene de dos vertientes. La primera dicen que se refiere a el rastro de pelo que dejan los animales cuando están huyendo de los cazadores. Entonces los indígenas cuando se encontraban en esa labor y veían el montón de pelos de animal, pues
se daban cuenta de que no había forma de cazarlos porque habían huido. Y la otra se refiere a las barberías adriáticas que surgieron entre los años 60 y 80. La gente cuenta que cuando alguien no tenía dinero para cortarse el cabello, simplemente asistía a estas barberías y luego que le hacían el trabajo, le cortaban el cabello, se levantaba, salía corriendo y dejaba al barbero con el pelero. Otra palabra que también hace alusión a la tergiversación del idioma inglés es guachimán. Esto se refiere simplemente a un vigilante y viene de la palabra watchman en inglés. Echar el muerto. Esto se refiere a echarle la culpa o adjudicarle una responsabilidad a una persona que no necesariamente tendría que lidiar con ello. Viene de los tiempos medievales, así que no es propiamente una palabra que haya tenido origen aquí en Venezuela. Se usa mucho, pero no tiene su origen aquí, sino en Europa en los tiempos medievales. Y es que se dice que en esos tiempos, cuando aparecía un cadáver y se comprobaba que esta persona no había muerto de forma natural, sino asesinada, pero aún así no se encontraba al culpable, el pueblo entero tenía que pagar una multa por ello. Entonces, ¿qué hacían las personas cuando aparecía un cadáver en el pueblo? Pues lo agarraban en la madrugada y lo llevaban hacia las puertas de otra ciudad o de otro pueblo para simplemente adjudicarles la responsabilidad. Vas a seguir, Abigail. Esta frase se refiere al hartazgo, cuando estás cansado que una persona te salga con el mismo tema una y otra vez. Vas a seguir, Abigail. ¿Pero de dónde viene? Bueno, Abigail no era otra cosa más que una telenovela, creo que era muy famosa en los años 80 o 90 por allí, no estoy segura. Pero la transmitieron y la retransmitieron muchísimo, hasta llegar a hartar a la audiencia. Entonces, a partir de ahí quedó esa frase. Vas a seguir, Abigail, para denotar hastío, cansancio, hartazgo. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por verlo hasta el final, gracias por estar ahí, por su apoyo y espero que les haya parecido instructivo, educativo, pero sobre todo divertido. Muchas gracias y hasta luego.